Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más sísmicos, yo diría, de la historia reciente de España, la crisis de 1898, un año que fue mucho más que perder las últimas colonias. Fue como si de repente todo el país se viera forzado a mirarse en un espejo y ese espejo estuviera hecho añicos. El fin de una era y, sí, el doloroso comienzo de otra. Y mirad, para que nos hagamos una idea de lo hondo que caló todo esto, esta cita lo resume perfectamente. Es que el 98, no fue solo una derrota en el campo de batalla, fue, y esto es lo importante, un auténtico colapso moral, un golpe psicológico brutal. Imaginemos el shock, esa idea del imperio donde no se ponía el sol se esfumó, de un día para otro. Vale, para entender bien todo este lío, vamos a seguir un pequeño mapa. Primero, veremos por qué se le llama el desastre del 98. Luego nos vamos a Cuba, a ver de dónde venía todo. Después, cómo entra en juego Estados Unidos. Veremos las consecuencias, claro, la pérdida del imperio, y terminaremos con la resaca, por así decirlo, cómo cambió España por dentro. Venga, pues vamos con el primer punto, el desastre del 98. Y la pregunta es, ¿por qué esa palabra, desastre? Suena fuerte, ¿verdad? Pues es que la palabra casi se queda corta. No fue solo perder una guerra, fue una grieta enorme en el alma del país, en su propia identidad. Imaginemos el golpe. De una tacada se pierden Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¡Pum! Un shock tremendo. Y no es solo que se esfumaran los últimos vestigios del imperio, es que todo el sistema político de la época, la famosa Restauración, que parecía, más o menos sólido, empezó a temblar. Fue sin duda el principio de su fin. Claro, que nadie piense que esto pasó de un día para otro. Ni mucho menos. Para entender de verdad el desastre hay que echar la vista atrás. Bastante atrás. Hay que irse a Cuba y escuchar un grito que llevaba sonando mucho, mucho tiempo. El grito de independencia. Y es que, fijaos, esto fue una carrera de fondo. La cosa empieza fuerte ya en 1868, con Céspedes. Luego parece que hay una pausa, ¿no?, con la paz de Janjón en el 78, donde se prometen cosas que luego veremos qué pasa. Y finalmente todo se reactiva con la figura de José Martí en el 91. O sea que no hablamos de una simple revuelta, sino de décadas de lucha, de una guerra de desgaste total. Y aquí está una de las claves de todo. Después de la paz de Zanjón, España dice, vale, os damos más autonomía. Pero, ¿qué pasó? Pues que esas promesas se quedaron en papel mojado. Y la razón es la de siempre, el dinero. Los grandes poderes económicos que tenían negocios en Cuba presionaron para que nada cambiara. No querían perder ni un céntimo de sus beneficios. Y claro, esa sensación de traición fue la gasolina perfecta para el fuego independentista. Y esta frase de Céspedes es que es potentísima. Define perfectamente cómo se sentían muchos cubanos. Para ellos, España no era un gobierno, era una tiranía, un brazo de hierro ensangrentado. Casi nada. La imagen lo dice todo. Entonces, con las promesas rotas y la rabia creciendo, pues surge una nueva chispa revolucionaria. Ya que aparecen nombres clave, José Martí, Antonio Maceo, líderes que supieron conectar con la gente, sobre todo con la población negra y mulata, que era la que más sufría. Consiguieron algo fundamental, unir a casi todo el pueblo cubano con un único objetivo, la independencia. Y es que Martí era especial. No era solo un estratega militar, era un poeta, un intelectual con una capacidad increíble para la oratoria. Sus palabras, como estas que vemos, llegaban directas al corazón. Él no hablaba de política, hablaba del alma cubana, y con ese discurso consiguió encender la mecha de la revuelta definitiva. La situación estaba en un punto muerto. España intentaba apagar el fuego con más y más represión, pero la rebelión no cedía. La cosa estaba enquistada. Y entonces, cuando parecía que nada iba a cambiar, aparece un nuevo jugador en el tablero. Un jugador que lo va a cambiar todo, Estados Unidos. Y como en las buenas películas, necesitaban una excusa. Y la encontraron. Febrero de 1898. El acorazado estadounidense Maine explota misteriosamente en el puerto de La Habana. ¿Fueron los españoles? Nunca se demostró. De hecho, es muy poco probable. Pero daba igual. La prensa amarillista de perdió ni un segundo. ¡Ha sido España! Y con eso crearon una ola de odio y ganas de guerra que ya no se podía parar. Y de ahí pasamos a esto, a un ultimátum en toda regla. El 19 de abril, Estados Unidos le dice a España, básicamente, tenéis hasta el día 23 para largaros de Cuba. Así de claro. Para la España de la época, con su orgullo y su historia, aceptar eso era impensable, era una humillación total. Así que la respuesta solo podía ser una: la guerra. Y la guerra llegó.
Y fue un paseo para Estados Unidos y una catástrofe para España. Vamos a ver las consecuencias, que se resumen en una frase. El fin del imperio. La guerra fue un visto y no visto. La flota española, vieja y mal preparada, fue destrozada en 2 batallas clave, una en Cuba y otra en Filipinas. Un desastre total. Para final de año ya se estaba firmando la paz en París. Y, bueno, llamarlo tratado de paz es un poco generoso. Aquello no fue una negociación, fue un «aquí tienes lo que firmas». Fue certificado de defunción del imperio. Y para que nos hagamos una idea del palo, a ver, la lista es larga. España tuvo que renunciar a Tuva, que se convirtió en una especie de protectorado estadounidense, y además tuvo que entregarle a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y Guam. Casi nada. Y al año siguiente, ya para rematar, le vendió a Alemania las 4 islas que le quedaban por el Pacífico. El mapa del Imperio Español se quedó en blanco. Esta tabla lo resume muy bien. Al final, ¿quién ganó y quién perdió? Pues España se llevó la peor parte. Adiós al imperio y una crisis de identidad brutal. Cuba cambió de dueño, básicamente. Consiguió la independencia de España, sí, pero para caer bajo el control de Estados Unidos. ¿Y el gran ganador? Pues Estados Unidos, que con esta guerra inauguró su propia etapa como potencia imperialista mundial. Así que al final la conclusión es demoledora. Más allá de perder unos cuantos territorios, lo que pasó es que España quedó, fuera de juego. Se convirtió de la noche a la mañana en una potencia de segunda. Mientras los demás países europeos estaban en pleno apogeo colonial, repartiéndose África y Asia, España perdía lo poquito que le quedaba de su viejo y glorioso imperio. Y ahora llegamos a lo más interesante, creo yo, a las consecuencias, pero no fuera, sino dentro. En casa, porque el desastre del 98 fue como un espejo gigante puesto delante de todo el país, y la imagen que devolvía no era nada bonita. Obligó a toda una generación a preguntarse, pero bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Y de esa pregunta, de esa crisis de conciencia, nació un movimiento importantísimo, el regeneracionismo. Fue una corriente de pensamiento que lo inundó todo, la política, la cultura, y el diagnóstico que hacían era muy claro. El problema es que España está atrasada. Estamos en el siglo XIX, anclados en el XVII. Y la solución que proponían era, pues lógica, modernizarse. Había que regenerar el país. Una palabra que lo dice todo, cambiarlo todo desde la raíz. Y es que el golpe del 98 fue como tirar una piedra en un estanque. Las ondas que provocó definieron todo el siglo XX español. Por un lado, una autocrítica brutal, con los escritores de la generación del 98 a la cabeza. Por otro, los movimientos obreros y los republicanos se radicalizaron, señalaban a la monarquía y decían, la culpa es vuestra. También los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco cogieron muchísima fuerza. Y ojo a esto que es muy importante, el ejército. Se sintieron humillados y empezó a crecer en ellos la idea de que eran los únicos que podían salvar a España. Y bueno, ya sabemos cómo acaba esa historia. Y terminamos con una pregunta que se queda en el aire. El desastre del 98. La palabra lo dice todo. Fue una catástrofe, una humillación. Pero, ¿y si, viéndolo con el tiempo, fue también algo necesario? Un trauma, sí, pero un trauma que obligó a España a despertar, a dejar atrás los sueños de un imperio que ya no existía y a empezar a pensar en qué tipo de país quería ser en el nuevo siglo. Quizás, solo quizás, fue esa herida tan profunda la que paradójicamente abrió la puerta a la España moderna.